En nuestra reunión familiar anual de Halloween, mi yerno me tendió una emboscada y sonrió al verme desplomarme. Mi hija se rió, diciendo que estaba fingiendo. 4 años apoyándolos por esto. Allí tumbada, con dificultad para respirar, simplemente cogí mi teléfono. Lo que pasó después lo cambió todo. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde la escuchas. El garaje, normalmente un depósito de recuerdos olvidados y herramientas polvorientas, se transformó en un macabro paraíso. Arthur, un viudo cuyas manos antaño se reconfortaban con las de Eleanor, ahora arreglaba meticulosamente una araña inflable gigante, cuyas numerosas patas se extendían amenazantes hacia el techo. Tarareaba una melodía desafinada, un ritual familiar de la temporada, una pequeña tradición a la que se aferraba obstinadamente, sobre todo ahora. Halloween siempre había sido el favorito de Eleanor, un vibrante toque de fantasía en sus vidas, por lo demás estructuradas. Casi había terminado. Solo faltaba un elemento crucial para completar su macabra obra maestra, la máquina de humo. Probablemente estaba escondida en la parte de atrás, detrás de las viejas herramientas de jardinería. Mientras rebuscaba, apartando cajas llenas de luces navideñas y juegos de mesa olvidados, un hilo de conversación se coló por la puerta abierta del garaje desde la cocina. Era la voz de Damián, su yerno, con ese familiar tono burlón y arrastrado. De verdad, Lena, es un viejo tonto. Sigue jugando con estas decoraciones tontas, y pensar que paga todo nuestro estilo de vida, solo para guardar las apariencias. Arthur se quedó paralizado, con la mano aún sobre una caja etiquetada como «Recuerdos de Eleanor». La sangre en sus venas pareció helarse. No había escuchado la conversación completa, pero esas palabras, «viejo tonto» y «paga todo nuestro estilo de vida», lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Oyó la risa débil e indiferente de Lena como respuesta, un sonido que le clavó el cuchillo en el corazón. Arthur no se movió. Se quedó allí, rodeado de esqueletos sonrientes y calabazas brillantes. La fachada festiva de repente parecía una burla cruel. 4 años. 4 años desde que Eleanor falleció. 4 años desde que Lena, su única hija, acudió a él, llorosa y angustiada, alegando que Damian había perdido su trabajo y que estaban al borde de la ruina. 4 años había asumido sus responsabilidades, subsidiando discretamente el alquiler, los pagos del coche, incluso sus lujosas vacaciones, todo con la desesperada esperanza de ver a su hija feliz, de llenar el vacío que Eleanor había dejado. Se había dicho a sí mismo que era una inversión en su futuro, el deber de un padre. Pero escuchar las palabras de Damian, impregnadas de tanto desprecio, destrozó la ilusión. No era gratitud, era explotación pura, encubierta por una fina capa de obligación familiar. No era un padre que mantenía a su hija, simplemente era el viejo tonto que paga por su estilo de vida. La comprensión lo golpeó con un golpe sordo y espantoso, una verdad fría y dura que le revolvió el estómago. Durante todo este tiempo, había sido un cajero automático ambulante, una fuente conveniente de fondos, un anciano sentimental al que se le hacía bromas y se ridiculizaba a sus espaldas. Encontró la máquina de humo, escondida bajo una pila de lonas viejas. La recogió, con movimientos rígidos y mecánicos. El entusiasmo por la decoración había desaparecido por completo. Su mente repitió las palabras de Damian, un eco amargo que ahogó las tenues risas de su nieta en la casa. Pensó en Eleanor, sus ojos brillantes, su entusiasmo contagioso por cada festividad. Ella habría visto a través de Damian, a través de la aceptación pasiva de Lena ante su crueldad. Ella lo habría protegido. Una profunda soledad, más aguda que cualquier otra que hubiera sentido desde su muerte, se apoderó de él. Enchufó la máquina de humo, colocándola con cuidado. La niebla artificial comenzó a ondularse, arremolinándose alrededor de las figuras esqueléticas, difuminando los límites de su dolorosa realidad. Su siguiente objetivo era la bruja animatrónica, una monstruosidad cacareante con brillantes ojos rojos que siempre daba a sus nietos un susto delicioso. Se agachó para sacarla de su caja, con la espalda protestando con un dolor familiar. Justo cuando sus dedos rozaron la áspera tela de la capa de la bruja, un repentino rugido gutural rasgó el aire tras él. Antes de que pudiera registrar el sonido, un peso enorme se estrelló contra su espalda.
Una máscara grotesca y lasciva llenó su visión periférica. Sus cuencas vacías parecían perforarle el alma. Y entonces, el penetrante chirrido de una motosierra, una sin filo, lo reconoció intelectualmente. Pero el sonido, la visión, la brusquedad, fueron abrumadoramente reales. Su corazón, ya agobiado por el dolor y la traición, se oprimió violentamente. Un dolor punzante, como nunca antes había sentido, le estalló en el pecho, irradiando por su brazo izquierdo. Jadeó, un sonido gutural que parecía abrirse paso desde su garganta oprimida, pero no le entró aire en los pulmones. Le fallaron las piernas y se desplomó sobre el frío suelo de hormigón. El impacto le sacudió todo el cuerpo. La motosierra volvió a acelerar, burlonamente cerca de su oído, y la figura enmascarada se cernió sobre él. Intentó hablar, gritar, pero solo se le escapó un jadeo desesperado. Su visión se nubló, un caleidoscopio de manchas oscuras y destellos. No era solo miedo, era su cuerpo apagándose. Sabía, con una certeza escalofriante, que era el fin. Un infarto. El chirrido de la motosierra cesó de repente. La figura enmascarada rió, un sonido áspero e insensible. Le quitaron la máscara, revelando el rostro de Damian, contorsionado no por la preocupación, sino con una amplia sonrisa burlona. «No seas tan dramático, Arthur», rió Damian, secándose una gota de sudor de la frente. «Es solo diversión de Halloween. Relájate, viejo», señaló vagamente la motosierra sin filo que yacía junto a Arthur. «De verdad caíste en la trampa». Entonces, Lena apareció en la puerta del garaje, atraída por el alboroto. Echó un vistazo a Arthur, despatarrado en el suelo, jadeando, y dejó escapar un suspiro de exasperación. «Ay, papá», dijo con la voz cargada de desdén. «Está bien, solo quiere atención, Damián. Ya sabes cómo se pone». No se acercó a él, no le ofreció la mano, ni un atisbo de preocupación cruzó su rostro. Sus palabras fueron un segundo golpe, igualmente devastador. ¿Atención? ¿Era eso todo lo que su sufrimiento significaba para ella? Arthur los miró fijamente. Dos figuras recortadas contra las luces del garaje, con rostros desprovistos de empatía. Intentó hablar de nuevo, decirles, gritar, pero su voz era apenas áspera. Sus dedos buscaban a tientas, desesperadamente el teléfono en el bolsillo. Cada movimiento era una agonía, cada respiración una lucha monumental. Finalmente, sus dedos temblorosos se cerraron sobre el frío metal. Lo acercó, la pantalla se volvió borrosa y de alguna manera, a pura fuerza de voluntad, logró marcar los números de emergencia, 911. Murmuró algo, cualquier cosa, por el altavoz antes de que el teléfono se le escapara de las manos y su mano cayera de nuevo al frío hormigón. Yació allí, completamente expuesto, completamente solo, con las decoraciones festivas a su alrededor burlándose de su tormento. El aullido de las sirenas se hizo más fuerte, destrozando la noche de Halloween. Los paramédicos entraron corriendo al garaje. Sus órdenes urgentes y movimientos eficientes contrastaban con la quietud de Lena y Damián. Trabajaban con rapidez, colocando electrodos, administrando oxígeno, con sus rostros profesionales marcados por la preocupación. «Señor, ¿puede decirnos su nombre?», preguntó uno con suavidad. Arthur solo pudo asentir, con la vista nublada por las lágrimas, no por el dolor, sino por el inmenso alivio de ser visto, de ser creído. Cuando se dispusieron a trasladarlo, el paramédico se giró hacia Lena y Damián. «¿Vienen con él?». Lena intercambió una mirada con Damián, una comunicación silenciosa entre ellos. Luego sonrió, una sonrisa tenue, casi falsa. «Oh, nos visitaremos mañana», dijo con voz suave, como si hablara de una salida informal. «Todavía tenemos invitados dentro, y, bueno, estará bien, ¿verdad? Es solo un susto». Damián asintió, con una leve sonrisa burlona en sus labios. Mientras sacaban a Arthur en la camilla, pasando junto a la imponente araña inflable, los esqueletos sonrientes y la niebla ondulante, los vio allí de pie. Lena, con un vaso medio vacío en la mano, Damián rodeándola con el brazo. Lo vieron irse, inmóviles, como estatuas en su escena de terror. Ni un saludo, ni una palabra de consuelo. Solo dos figuras inmóviles, mirando impasibles. En ese momento, rodeado por los destellos de la ambulancia, con el frío del aire nocturno en el rostro,
Arthur sintió un aislamiento tan profundo que lo envolvió por completo. Estaba total y aterradoramente solo. El mundo más allá de las puertas de la ambulancia era una confusión de luces fluorescentes y una urgencia silenciosa. Arthur sintió que lo llevaban rápidamente por pasillos que olían a antiséptico y miedo. Figuras con batas blancas se movían con determinación a su alrededor, con voces tranquilas pero firmes. Podía oír fragmentos de conversación, palabras como infarto de miocardio, elevación del segmento ST, laboratorio de cateterismo. Cada palabra era un pequeño martillazo contra su conciencia, confirmando la aterradora realidad. Estaba sufriendo un infarto, uno grave. El dolor en el pecho, aunque atenuado ligeramente por la medicación, era una presencia constante y aplastante, un sombrío recordatorio de la traición de su cuerpo. Recordó un instante fugaz, justo antes de que lo llevaran a una habitación luminosa y estéril, al ver el rostro preocupado de una joven enfermera. Le había apretado la mano y le había susurrado: «Lo tenemos, señor. Ya está a salvo». Fue un gesto sencillo, pero en su profundo aislamiento se sintió como un salvavidas. Lo subieron a una mesa estrecha, bajo la luz brillante que lo hacía entrecerrar los ojos. Una voz, autoritaria y serena, se presentó como la doctora Albright. Sintió una fría aplicación de antiséptico en la muñeca, luego un pequeño pinchazo al comenzar el procedimiento. Arthur cerró los ojos, su mente se desvió hacia su garaje, al sonido de la motosierra sin filo de Damian, a la risa desdeñosa de Lena. La injusticia de todo aquello alimentaba una rabia silenciosa que hervía bajo su miedo. Cuando volvió a observar su entorno, se encontraba en una sala de recuperación. El dolor opresivo en el pecho había disminuido significativamente, reemplazado por un dolor sordo y un agotamiento profundo. El doctor Albright estaba junto a su cama, con un rostro amable enmarcado por cabello plateado. «Señor Miller, es usted un hombre muy afortunado», dijo el médico con una leve sonrisa. «Logramos colocar 2 stents justo a tiempo. Su rápida reacción, llamando al 911 usted mismo, marcó la diferencia. Si hubiera tardado más, el resultado podría haber sido mucho peor». Arthur miró al médico, luego a su propia mano temblorosa, la que había aferrado el teléfono, llamando a la ambulancia mientras su hija y su yerno lo veían desplomarse. «Yo mismo llamé al 911», repitió para sí, las palabras resonando en el silencio de su mente. Se había salvado. Su propia familia, la gente a la que había amado y apoyado, no se molestó en ayudarlo, ni siquiera pudo subirse a la ambulancia. Comprenderlo fue un trago amargo, confirmando lo que había sospechado en ese momento de desesperación en el garaje. No solo eran indiferentes, estaban completamente despreocupados por su bienestar. Un muro frío y duro comenzó a formarse alrededor de su corazón, reemplazando la tierna vulnerabilidad que siempre había sentido por Lena. Los siguientes 3 días transcurrieron entre goteos intravenosos, pitidos de monitores y el incesante zumbido de la unidad de cuidados intensivos. Las noches eran largas, interrumpidas por los suaves pasos de las enfermeras y las conversaciones apagadas del personal médico. Estaba solo, realmente solo, en la aséptica intimidad de su habitación de hospital. Anhelaba un rostro familiar, una caricia reconfortante, pero no la encontró. Al segundo día, Lena apareció. El corazón de Arthur dio un vuelco esperanzado, un leve eco del cariño paternal que aún sentía instintivamente. Pero el vuelco se apagó rápidamente. Permaneció incómoda a los pies de su cama, recorriendo la habitación con la mirada, evitando su mirada. No tenía la expresión preocupada de una hija cuyo padre acaba de sufrir un suceso que pone en peligro su vida. En cambio, su rostro era una máscara de leve irritación. «Este hospital está muy lejos, papá», empezó con voz quejosa. «Y el aparcamiento es pésimo. Tuve que dar vueltas durante siglos». Sacó su teléfono y revisó los mensajes. Damian necesitaba el coche, ¿sabes? Tenía una reunión importante esta mañana. Habló rápido. Sus palabras apenas disimulaban sus ganas de irse. Preguntó superficialmente: «¿Cómo te encuentras?». Antes de que él pudiera responder, ella ya estaba mirando hacia la puerta. «Bueno, debería irme. Tengo mucho que hacer hoy». Arthur la observó, sin palabras, mientras ella se daba la vuelta para irse. 15 minutos, quizás menos. Ningún abrazo, ningún apretón de manos,
Ninguna pregunta sincera sobre su dolor, su miedo. Solo una lista de inconvenientes y una excusa. Al alejarse, un pedazo del corazón de Arthur, el último fragmento tierno, se solidificó en algo duro e inquebrantable. No miró atrás. No regresó durante el resto de su estancia. Damián, fiel a su palabra, o mejor dicho, a su absoluta falta de ella, nunca se materializó. Ni una sola visita, ni una llamada. Arthur casi lo esperaba, pero la ausencia aún le dolía, un agudo recordatorio del desprecio que Damián sentía por él, el viejo tonto. Al tercer día, cuando Arthur empezaba a sentirse un poco más fuerte, una enfermera de rostro amable llamada Sara entró en su habitación. Le ajustó la vía intravenosa y le revisó las constantes vitales con movimientos suaves y eficientes. Tenía una sonrisa cálida y una mirada que parecía reflejar genuina compasión. Al terminar, hizo una pausa y lo miró con una expresión suave y preocupada. «Cariño», dijo con un suave murmullo, «¿dónde está tu familia? No deberías estar solo». Su pregunta, tan simple y sincera, despertó algo en Arthur. No era acusatoria, sino meramente observacional, pero lo hirió profundamente. La presa que contenía sus emociones amenazaba con romperse. Esbozó una débil sonrisa. «Están ocupados, supongo». Pero la mentira le sonó hueca, incluso a él. Las palabras de Sara, que pretendían consolarlo, se convirtieron en un catalizador. Yaciendo en la quietud de su habitación de hospital, con el pitido rítmico del monitor como única compañía, la mente de Arthur comenzó a trabajar, sistemáticamente, metódicamente. Empezó a calcular. 4 años. 4 años manteniendo a Lena y Damián. Recordaba cada cheque de alquiler, cada pago de coche, cada paga de la compra, cada fondo de vacaciones. Mentalmente, contabilizó las cifras, sacándolas de lo más profundo de su memoria. Solo la ayuda para el alquiler, en su modesto apartamento, había sido un flujo constante. Seguro y pagos del coche. Compras, que habían aumentado constantemente a medida que su estilo de vida se volvía más cómodo. Luego estaban las emergencias, reparaciones inesperadas, facturas médicas de su perro, un viaje repentino para la entrevista de trabajo de Damián, que de alguna manera siempre terminaba en una estancia de una semana en un resort. Lo calculó todo meticulosamente, y las cifras crecieron, se acumularon una tras otra. La cifra final cayó con el peso de un ladrillo de plomo en su mente, la asombrosa cifra de $140.000. $140.000. Por 4 años de ser llamado viejo tonto, despedido, ridiculizado y finalmente abandonado a su suerte en el suelo de su garaje. El cálculo solidificó algo en su interior. Era más que ira, más que traición. Era una claridad fría y absoluta. «No son familia», susurró en la habitación silenciosa. Las palabras le resultaron extrañas, pero innegablemente ciertas. «Ya no. Estoy harto. Estoy harto de que me usen». La amargura fue un potente tónico que endureció su determinación. Esa noche, mientras el hospital dormía y el resplandor de la ciudad se filtraba tenuemente por su ventana, Arthur permaneció despierto en la oscuridad. El dolor en el pecho era soportable, pero un nuevo tipo de dolor, un profundo dolor emocional, latía en su interior. Sin embargo, en medio del dolor, una extraña sensación de liberación comenzó a florecer. Comprendió que ya no estaba atado por la obligación que se había creado. Era libre, y con esa libertad llegó un pensamiento peligroso y estimulante. Las cosas cambiarían, dramáticamente. Cuando regresara a casa, no sería a la misma vida, a la misma dinámica. Reclamaría lo que era suyo, no solo financieramente, sino emocional y espiritualmente. Un plan, nebuloso pero potente, comenzó a formarse en los rincones tranquilos de su mente. Había pasado una semana desde la noche de Halloween que casi le costó la vida a Arthur. Una semana de máquinas que pitaban, voces apagadas y la cruda realidad de su mortalidad. Hoy le daban el alta. No había familiares esperando en el vestíbulo del hospital, ningún rostro conocido que se ofreciera a llevarlo a casa. Había llamado un taxi, con el corazón apesadumbrado por la expectativa de su ausencia, pero una pequeña y tonta parte de él aún albergaba esperanzas. Sin embargo,
Esa esperanza se extinguió rápidamente. La entrada del hospital seguía siendo un bullicio de desconocidos. Observó cómo otros pacientes eran abrazados por sus seres queridos, con el rostro iluminado por el alivio. Simplemente subió al taxi solo, con la bolsa del hospital como una ligera carga en su regazo, sintiendo el peso de su soledad oprimiendo. El camino a casa fue silencioso, salvo por el zumbido del motor y alguna que otra instrucción al conductor. Al entrar el taxi en la entrada, la casa, su santuario de más de 30 años, se alzaba imponente y silenciosa. La fachada familiar parecía diferente, de alguna manera. Más fría, menos acogedora. Pagó al conductor y salió. El aire fresco de la tarde le acarició la piel. La puerta principal no estaba cerrada con llave, algo a lo que se había acostumbrado, a pesar de sus suaves protestas. La empujó, y el mundo interior asaltó sus sentidos. Lo primero que lo impactó fue el olor a comida rancia y grasienta, un olor empalagoso que sugería días de abandono. Luego lo vio, una sala de estar que parecía arrasada por un tornado. Bolsas de refrigerio vacías cubrían la mesa de centro, entre ropa tirada y lo que sospechosamente parecía una caja de pizza a medio comer. Platos sin lavar se apilaban precariamente sobre cualquier superficie disponible, amenazando con caerse. Y desde la esquina, el televisor sonaba a todo volumen. Sus imágenes brillantes y parpadeantes proporcionaban una banda sonora caótica al caos. Desplomado en el sofá, iluminado por el intenso brillo de la pantalla, estaba Damian, absorto en un videojuego violento. Lena estaba en el sillón frente a él, navegando distraídamente en su teléfono, con una bolsa de papas fritas a medio comer derramándose de su regazo. Ninguno de los dos levantó la vista de inmediato. Arthur permaneció allí, con su maletín del hospital aún en la mano, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Finalmente, Damian lo miró, con un destello de leve sorpresa, luego de indiferencia, en el rostro. «Oh, ya volviste», gruñó, sin detener el juego, con la mirada fija en la pantalla. Lena apenas levantó la cabeza. Su voz carecía de calidez. «Pensábamos que te quedarías más tiempo, papá. Estaba bastante tranquilo por aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un puñetazo en el estómago. Tranquilo por aquí. No lo habían extrañado, no se habían preocupado, ni siquiera habían limpiado. Simplemente habían disfrutado de su ausencia. El dolor desgarrador de esta revelación era casi tan agudo como los dolores en el pecho que había soportado. Sin decir palabra, Arthur se giró, agarrando con más fuerza su bolso, y se retiró a la silenciosa santidad de su dormitorio. Cerró la puerta suavemente, apoyándose en ella un momento. El mundo exterior se sentía distante e irreal. Este no era su hogar. Era un alojamiento transitorio donde simplemente lo toleraban, un lugar conveniente para residir. El pesado silencio de su habitación era un bienvenido respiro de la caótica indiferencia del exterior. Esa noche, el hambre lo carcomía. El hospital le había inculcado la importancia de una dieta cardiosaludable. Se dirigió con cuidado a la cocina, sorteando el campo minado de platos sucios y cubos de basura rebosantes. Encontró una olla limpia, milagrosamente, y comenzó a preparar una sencilla comida de pescado al vapor y verduras, con movimientos lentos y pausados. El aroma de la comida, fresca y saludable, pronto inundó la casa, disipando el olor rancio que aún persistía. Fue el olor lo que los atrajo. Mientras Arthur estaba sentado a la mesa de la cocina, preparando meticulosamente su pequeña porción, Damian y Lena aparecieron, atraídos como polillas a la llama. No pidieron, simplemente se sirvieron, llenando sus platos con la comida cuidadosamente preparada. Damian se quejó de lo soso del pescado, rociándolo con abundante salsa picante, mientras Lena picoteaba las verduras, apartándolas a un lado. A mitad de la comida, Lena levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. «Papá, de verdad», empezó con un tono desenfadado, casi coloquial. «Se sentía tan tranquilo sin ti. Por fin pudimos relajarnos, ¿sabes? Se acabaron las preguntas sobre a dónde vamos o qué hacemos. La verdad es que fue bastante agradable». Damian, masticando ruidosamente, intervino. «Sí, tío. Tienes que relajarte y darnos espacio. Esta también es nuestra casa, ¿sabes? Llevamos 4 años viviendo aquí. Actúas como si fueras el único que vive aquí». Resaltó su afirmación con una mirada mordaz,
como si Arthur fuera el irrazonable. Arthur, lenta y deliberadamente, dejó la cuchara sobre la mesa. El tintineo de la cerámica contra la madera fue sorprendentemente fuerte en el repentino silencio. Los miró, primero a Lena, luego a Damian, sin pestañear. La ira, la traición, el profundo y desgarrador dolor, todo estaba allí, latente bajo la superficie, pero su voz era tranquila, casi inquietantemente tranquila. Ahora lo entiendo, dijo, articulando cada palabra con cuidado, cargada de una convicción que lo sobresaltó incluso a él mismo. Perfectamente. El resto de la comida transcurrió en silencio. Arthur terminó su comida, sin apetito, y las palabras de su hija y su yerno resonaban en sus oídos. Comprendió. Comprendió que su amor, su generosidad, su sola presencia, se habían convertido en una molestia. No era un padre, ni un benefactor. Era un obstáculo para su comodidad, una fuente de molestia. Esa noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, salvo por el lejano zumbido del refrigerador, Arthur se encerró en su estudio. La pequeña habitación, llena de libros y fotografías antiguas de Eleanor, le parecía un santuario. Sacó un maletín de cuero desgastado del fondo de su armario, cuyo contenido había permanecido intacto durante años. Dentro se encontraban los pilares de su vida, la escritura de su casa, el testamento de Eleanor, su propio testamento, preparado meticulosamente tras su muerte, extractos bancarios de décadas atrás y, más recientemente, sus papeles de alta hospitalaria y sus informes médicos. Abrió su portátil. La pantalla brillante iluminó su rostro decidido en la habitación oscura. Empezó su investigación, moviendo los dedos con una certeza renovada. Ley de arrendador inquilino de Arizona, escribió. Las palabras aparecían nítidas en la pantalla. Profundizó en los estatutos, leyendo cada cláusula, cada subsección, sobre procedimientos de desalojo, plazos de preaviso y derechos de los inquilinos. Copió pasajes, tomó notas, subrayando frases clave que resonaban con una lógica fría y dura. La jerga legal, antes desalentadora, ahora ofrecía un camino, una vía tangible para avanzar. Se detuvo, mirando por la ventana hacia la negrura de la calle. Un profundo cambio se había producido en su interior. El hombre que había sido viudo, perdido y buscando llenar un vacío mediante la entrega incesante, había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, alguien forjado en el fuego de la traición y el frío acero del instinto de supervivencia. La determinación en su corazón ya no era frágil, era permanente, inquebrantable. Había terminado de ser el viejo tonto, había terminado de ser utilizado. Cerró la página de Derecho de Propietarios e Inquilinos y escribió una nueva búsqueda. Abogado de Planificación Patrimonial, Phoenix, Arizona. 4 días después, Arthur se encontraba en la pulida y minimalista sala de espera de Lee & Associates, un prestigioso bufete de abogados del centro de Phoenix. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un agradable contraste con el intenso calor de Arizona. Sentía un nerviosismo discreto, un leve temblor en las manos, pero se veía eclipsado por una férrea determinación. Ya no reaccionaba, actuaba. Lo condujeron a una espaciosa oficina, donde la abogada Evelyn Lee, una mujer de rasgos afilados y mirada inteligente y observadora, se levantó para saludarlo. Su apretón de manos fue firme y su sonrisa, profesional. «Señor Miller, por favor, tome asiento», ofreció, señalando una de las cómodas sillas de cuero frente a su amplio escritorio. Arthur se acomodó, dejando su desgastado maletín en el suelo junto a él. Respiró hondo, con el aroma a café recién hecho y papel caro llenándole la nariz. Empezó a hablar, con voz tranquila y serena, relatando los acontecimientos de la semana pasada y los años anteriores. Expuso su caso no con emoción, sino con la mesurada e imparcialidad de quien narra hechos. Describió los 4 años que Lena y Damian vivieron sin pagar alquiler en su casa, el constante apoyo financiero que les había proporcionado, detallando meticulosamente los $140,000 que había calculado en su cama de hospital. Describió la travesura de Halloween de Damian, que le provocó un infarto, el posterior abandono en el hospital, la breve y desdeñosa visita de Lena y la completa ausencia de Damian. Mientras hablaba, deslizó una pila de documentos sobre su reluciente escritorio de caoba, la escritura de propiedad,
los documentos de alta hospitalaria y los informes médicos, y los extractos bancarios y registros financieros meticulosamente organizados que detallaban cada centavo que les había dado a lo largo de los años. La abogada Lee escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente, con una expresión indescifrable tras su semblante profesional. Revisó los documentos rápidamente, con una mirada aguda y eficiente. Cuando Arthur terminó, se hizo un silencio en la habitación, roto solo por el suave clic de su bolígrafo. «Señor Miller», comenzó con voz tranquila y autoritaria, «según lo que ha presentado y la duración de su residencia, su hija y su yerno, a pesar de no tener un contrato de arrendamiento formal, se consideran legalmente inquilinos de su vivienda. Esto significa que debemos seguir los procedimientos de desalojo establecidos por la ley de Arizona». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. «El primer paso será emitir un aviso de desalojo con 30 días de antelación. Este documento les informa formalmente de la rescisión de su contrato de arrendamiento y de que tienen 30 días para desalojar la vivienda. Si, transcurrido ese plazo, se niegan a irse, procederemos a interponer una demanda de desalojo ilegal ante el tribunal. Se trata de una demanda formal de desalojo». Explicó los pasos legales, los plazos y la posibilidad de audiencias judiciales. Arthur escuchó, absorbiendo cada detalle. «Lo entiendo, abogada Lee», dijo con voz firme. «Pasé 35 años como director de escuela. Entiendo la importancia de las reglas, los procedimientos y su cumplimiento al pie de la letra. Haremos todo al pie de la letra». La miró a los ojos, con una clara determinación. Ella asintió con aprobación. «Bien, eso es crucial. La documentación meticulosa y el cumplimiento del proceso serán clave. Ahora bien, en cuanto a su testamento, hizo una transición, tomando una copia del testamento existente. Por supuesto, tiene total libertad para modificarlo como considere oportuno. No hay obligación legal de dejar nada a los hijos adultos, especialmente en un caso como este». «Estoy seguro», afirmó Arthur sin dudarlo un instante. Recordó las palabras de Lena, aún vivas en su memoria. «Lena me contó lo tranquilo que se sentía sin mí. Por fin pudieron relajarse. Les creo. Me aseguraré de que sigan experimentando esa paz, de forma independiente». Los labios de la abogada Lee se crisparon levemente, un indicio de algo que podría haber sido simpatía, o quizás admiración, por su inquebrantable convicción. «Si bien no está legalmente obligado», aconsejó, «en situaciones en las que un hijo es desheredado intencionalmente, suele ser prudente dejar una cantidad simbólica, digamos un nuevo perro, a Lena. Esto demuestra claramente que la tuvo en cuenta, pero decidió excluirla de la mayor parte de la herencia. Le dificulta mucho más impugnar el testamento con éxito posteriormente alegando que simplemente se olvidó de ella o que estaba mentalmente enfermo». Arthur lo consideró un momento. $1, repitió, con una leve sonrisa sin humor en los labios. «Muy bien, estoy de acuerdo». Metió la mano en su maletín y sacó su chequera. Sin dudarlo un instante, extendió un cheque por $2.500, la tarifa acordada para la preparación del aviso de desalojo y la revisión integral de su plan patrimonial, incluyendo el Nuevo Testamento. Lo colocó sobre el escritorio. La abogada Lee recogió el cheque, con expresión aún profesional, pero con un nuevo atisbo de respeto. «Tendremos el aviso de desalojo de 30 días listo para su firma en 3 días hábiles, señor Miller. Mi asistente legal programará una cita para que venga. Le daremos instrucciones detalladas sobre cómo notificarlo correctamente, ya que la notificación personal y la documentación meticulosa de dicha notificación son vitales para cualquier acción judicial futura». «Entendido», dijo Arthur, levantándose de la silla. Le estrechó la mano de nuevo, con la misma firmeza de antes. Mientras conducía a casa, con el sol del atardecer proyectando largas sombras sobre el paisaje de Phoenix, Arthur sintió un profundo alivio. Aún no era un triunfo, pero estaba cerca. El plan estaba en marcha. Ya no era una víctima indefensa, un peón en el juego egoísta de sus hijos. Era un participante activo, que recuperaba con cuidado y deliberación su vida, su hogar y su dignidad. Sabía que el camino que le aguardaba sería difícil, pero por primera vez en años, Arthur se sintió verdaderamente empoderado. «Si aún me acompañas en este viaje, estás a punto de presenciar el momento en que todo cambió». La silenciosa tormenta que Arthur había estado gestando
Finalmente se disipó, y su familia estaba a punto de sentir toda la fuerza de su determinación. No te pierdas lo que sucederá después. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para seguir el desarrollo. Los siguientes 3 días en casa de Arthur estuvieron marcados por una quietud antinatural. Arthur se movía por la casa con una calma deliberada, comía en su estudio, pasaba las tardes leyendo o trabajando en el ordenador y se retiraba temprano a su dormitorio. Evitaba el contacto directo con Lena y Damián en la medida de lo posible, ofreciendo solo respuestas educadas y monosilábicas si se dirigían a él. Para ellos, su retirada probablemente parecía una rendición. Probablemente asumieron que era un anciano, escarmentado por su infarto, que aceptaba su lugar en silencio. Hablaban más alto cuando estaba cerca, reían con desdén y dejaban su desorden a la vista, aparentemente envalentonados por su aparente derrota. Pero bajo la fachada silenciosa de Arthur, el motor de su determinación zumbaba con firmeza. Cada mostrador desordenado, cada risa fuerte, cada mirada despectiva eran anotadas meticulosamente en su mente, alimentando la decisión que había tomado. El viernes por la tarde, tal como se le había indicado, Arthur se dirigió a la oficina del abogado Lee. Entró, firmó los documentos necesarios y recibió 2 sobres nuevos y sellados. Los sentía pesados en la mano, no por el miedo, sino por el peso del cambio inminente. Cada sobre contenía un aviso de 30 días para desalojar el inmueble, un documento legal que estaba a punto de destrozar la ilusión de su cómoda y tranquila existencia. Los guardó en su maletín. Verlos era un símbolo tangible de su poder recuperado. La mañana del sábado amaneció brillante y despejada, un marcado contraste con la tormenta que estaba a punto de estallar en el comedor de Arthur. Se despertó temprano, se preparó un desayuno ligero y con los 2 sobres sellados cuidadosamente colocados sobre la pulida madera de la mesa, gritó con voz clara y resonante: «Lena, Damián, por favor, vengan al comedor. Tengo algo importante que discutir». Unos momentos después, entraron arrastrando los pies. Lena parecía molesta, y Damián se frotaba los ojos para no dormirse. Se detuvieron en seco al ver los sobres. Un destello de curiosidad, luego de sospecha, cruzó sus rostros. «¿Qué es esto, papá?», preguntó Lena, con su habitual impaciencia. Arthur permaneció sentado a la cabecera de la mesa, erguido y con expresión indescifrable. «Esto es para ustedes», dijo, extendiendo un sobre hacia cada uno. «Por favor, ábranlos». Damián refunfuñó, recogiendo su sobre con un suspiro exagerado. Lo abrió con descuido, sacando el documento doblado. Al recorrer con la vista el texto de aspecto oficial, su rostro comenzó a contraerse. La confusión dio paso a la incredulidad y luego a una rabia lenta y ardiente. «¿Qué demonios es esto?», espetó, alzando la voz y golpeando el papel contra la mesa. «¿Un aviso de 30 días para desalojar el local? ¿Hablas en serio, viejo?». Lena, mientras tanto, había abierto su sobre con más delicadeza. Leyó el suyo lentamente, recorriendo cada palabra con la mirada, y su serenidad se desmoronó visiblemente. Su labio inferior empezó a temblar, y las lágrimas se agolparon en sus ojos, difuminando la dura letra. Miró a Arthur. Su rostro era una máscara de traición herida. «Papá», suplicó con voz temblorosa, «soy tu hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿A nosotras?». Arthur la miró a los ojos con expresión firme. Lo había previsto. Se había preparado para esto. «Esta es mi casa, Lena», declaró con voz serena, sin ira ni emoción que pudiera ser usada en su contra. «Te he mantenido durante 4 años. 4 años viviendo aquí sin pagar alquiler, cubriendo tus gastos, solo para que me demostraras que no soy más que una carga, un viejo tonto que paga tu estilo de vida». Observó cómo Damián se estremecía ante sus propias palabras, ahora devueltas a él. Continuó, con la voz aún serena, cada palabra como un dardo preciso. «Me dejaste desplomarme en el suelo del garaje. Ninguno de los 2 vino al hospital, ni siquiera para una visita formal. Y cuando Lena vino, se quejó del aparcamiento y me dijo lo tranquilo que estaba sin mí. ¿Cómo por fin pudiste relajarte?». Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado. El peso de sus propias palabras los oprimía. «Dejaste tus sentimientos muy claros. Ahora lo entiendo. Perfectamente». El rostro de Damián estaba rojo de furia.
Apretó los puños. «No pueden hacer esto. Lucharemos. Nunca nos sacarán». «Pueden intentarlo», respondió Arthur, con una voz aún inquietantemente firme. «Pero he seguido todos los pasos legales al pie de la letra. Les sugiero que busquen asesoramiento legal». El enfrentamiento terminó con Damian marchándose furioso, seguido de Lena, cuyos sollozos resonaban por toda la casa. Arthur permaneció en la mesa del comedor un buen rato, hasta que el silencio finalmente se apoderó de él. Una quietud diferente ahora, cargada de desafío más que de desesperación. Más tarde esa noche, Arthur escuchó fragmentos de conversación provenientes de la sala, apagados pero nítidos. La voz de Damian, al principio alta e indignada, se fue apagando cada vez más. «Lo busqué en Internet, Lena», dijo, con un deje de derrota a regañadientes en su tono. «Es legítimo. Estos servicios legales en línea dicen lo mismo. Sin contrato de arrendamiento pero con residencia a largo plazo, significa que tiene que avisarnos. Lo ha hecho bien». La respuesta de Lena fue un nuevo ataque de llanto. El domingo trajo una nueva táctica. Lena se acercó a Arthur en la cocina, con los ojos enrojecidos y el rostro contraído en lo que claramente pretendía ser una expresión de desconsuelo. «Papá», empezó con voz suave y temblorosa, «mamá estaría tan avergonzada de ti, echando a tu propia hija. Nos quería. Nunca habría hecho esto». Arthur dejó de servirse el té, con la mano quieta. Se giró lentamente para mirarla, con una mirada más fría que nunca. «Ni se te ocurra», dijo, con un gruñido bajo y peligroso, completamente desprovisto de calidez. «Ni se te ocurra meter a tu madre en esto. Tu madre se avergonzaría de cómo me tratas, de cómo dejaste que tu marido me tratara, de cómo me dejaste por muerta en ese suelo y luego, cuando estaba en una cama de hospital, me dijiste que disfrutabas de mi ausencia. No finjas saber lo que pensaría». Lena retrocedió, genuinamente sorprendida por la fuerza bruta de su fría furia. Su fachada manipuladora se desmoronó, reemplazada por un miedo genuino. Murmuró algo inarticulado y se retiró, dejando a Arthur solo en la silenciosa cocina. A partir de ese momento, la casa se transformó en un campo de batalla silencioso, una zona de guerra fría. Lena y Damian dejaron de súplicas directas y amenazas, pero su resentimiento se manifestaba de forma sutil y venenosa. Se cerraban puertas de golpe, se dejaban platos deliberadamente en el fregadero. El volumen del televisor subía misteriosamente cada vez que Arthur estaba cerca. La comida desaparecía del refrigerador o los comestibles que acababa de comprar se consumían accidentalmente. Arthur, sin embargo, permaneció impasible. Simplemente observaba y documentaba meticulosamente cada instancia de su comportamiento vengativo en una pequeña libreta de cuero. Fechas, horas, acciones específicas. No se trataba solo de sacarlos. Se trataba de asegurarse de que entendieran las consecuencias de sus decisiones en cada paso del camino. El ambiente en casa de Arthur se volvió cada vez más tóxico. Lena y Damian, dolidos por la orden de desalojo y la férrea determinación de Arthur, recurrieron a mezquinos actos pasivo-agresivos de desafío. Arthur encontraba su coche inexplicablemente bloqueado en la entrada, lo que le obligaba a pedir educadamente que lo movieran. Su correo, sobre todo el que parecía oficial, a veces desaparecía para reaparecer arrugado en el contenedor de reciclaje. El televisor, siempre presente, parecía sonar más alto, sobre todo por las noches, cuando Arthur buscaba un tranquilo consuelo en su estudio. Su comportamiento era un intento calculado de hacerle la vida incómoda, de demostrar su descontento y de recuperar algo de control. Sin embargo, Arthur ya no era vulnerable a sus manipulaciones. Respondió a sus provocaciones con contramedidas metódicas. Instaló cerraduras nuevas y resistentes en las puertas de su dormitorio y estudio, asegurando la inviolabilidad de su espacio personal. Documentos importantes, incluyendo su testamento revisado y copias de la orden de desalojo, ya no se guardaban en la casa, sino en una caja cerrada con llave en el maletero de su coche. Continuó su meticuloso diario, anotando cada incidente, cada presunto acto de acoso, con fechas, horas y descripciones breves y objetivas. 9 días después de entregarle la notificación, el teléfono de Arthur empezó a sonar cada vez con más frecuencia.
Las llamadas provenían de familiares lejanos de los que no había tenido noticias en años. La tía Susan, su sobrino Kevin, primos lejanos. Cada conversación seguía un patrón similar y predecible. Expresaban preocupación por su bienestar, para luego, suave y casi imperceptiblemente, pasar al lado de Lena, haciéndose eco de su relato de víctima. «Lena está tan angustiada, Arthur», se lamentaba la tía Susan. «Dice que la vas a echar, dejándola sin hogar justo antes de las fiestas. Eleanor jamás habría tolerado esto». Arthur escuchaba, con respuestas objetivas y breves. «Ya recibieron la notificación legal correspondiente. Tienen 30 días. Es un proceso legal», afirmaba con calma, negándose a participar en su chantaje emocional. Dejó que la mayoría de las llamadas se fueran al buzón de voz, escuchando los mensajes grabados más tarde, anotando cuidadosamente el contenido en su diario, pero nunca los devolvió. 3 días después, Arthur regresó a casa de una cita de rehabilitación cardíaca, sintiéndose físicamente más fuerte, pero mentalmente agotado. Notó que algo no iba bien al acercarse a la puerta de su estudio. El familiar pomo de latón colgaba ligeramente torcido, y donde los tornillos deberían haber sujetado firmemente la placa de la cerradura, ahora había agujeros enormes y desgastados. La cerradura, que antaño era símbolo de su recién descubierta seguridad, había sido forzada. Entró en la sala, donde Damian estaba, como era previsible, absorto en la televisión. «Damian», dijo Arthur en voz baja, sin delatar la fría furia que comenzaba a agitarse en su interior. «¿Te diste cuenta de lo que le pasó a la puerta de mi estudio?» Damian lo miró, fingiendo sorpresa. «¿Qué? Qué raro», murmuró, encogiéndose de hombros. «No oí nada. Debió de ser débil o algo así. Casa vieja, hardware viejo, ya sabes cómo es». Su mirada se dirigió rápidamente a la pantalla, en un claro desdén. Arthur no dijo nada más. Recuperó su teléfono y fotografió meticulosamente los daños desde múltiples ángulos. Luego dio la vuelta, salió de la casa y condujo directo a la comisaría más cercana. Le explicó la situación con calma al agente Miller, detallando la orden de desalojo, el acoso cada vez mayor y, ahora, el claro acto de vandalismo. Se aseguró de dejar claro que creía que se trataba de una represalia directamente relacionada con el desalojo. El agente Miller redactó su informe, prometiendo vigilar la propiedad y anotando el incidente en su sistema. El número del informe se añadió al creciente archivo de documentación de Arthur. Desde la comisaría, Arthur fue directamente a una ferretería. Compró un cerrojo nuevo y resistente para la puerta de su estudio y, tras pensárselo un momento, una pequeña y discreta cámara de seguridad inalámbrica. De vuelta en casa, reemplazó la cerradura dañada con movimientos precisos y eficientes. Luego, instaló con cuidado la cámara de seguridad, camuflándola entre sus estanterías, asegurándose de que tuviera una visión clara de toda la habitación, incluida la puerta. La probó, vio la transmisión en vivo en su teléfono y sintió una renovada sensación de control estratégico. El calendario dio la vuelta al 1 de diciembre. Arthur acababa de acostarse, un sueño que le servía de escape a la silenciosa tensión del día. A la 1:47 canismete. Una cacofonía de fuertes voces masculinas, risas estridentes y el inconfundible tintineo de botellas de cristal, que provenía del piso de abajo, lo despertó bruscamente. Se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza y un frío nudo de miedo formándose en el estómago. Esto superaba sus habituales hábitos televisivos nocturnos. Bajó las escaleras lentamente y con cuidado, con el teléfono aferrado a la mano. La escena que lo recibió fue más que exasperante. Damian estaba entreteniendo a 3 hombres de aspecto rudo en Suen, la sala de estar, hombres que Arthur nunca había visto. Botellas de cerveza vacías y ceniceros rebosantes llenaban la mesa de centro. Una película de acción sonaba a todo volumen en el televisor, y su violenta banda sonora se sumaba al caos general. Arthur se detuvo al pie de la escalera, como un centinela silencioso. Los hombres estaban demasiado absortos como para notarlo al principio. Desbloqueó su teléfono, abrió la aplicación de la cámara y comenzó a grabar. La fría cámara digital capturó la escena. Los desconocidos, el desorden, la televisión a todo volumen, la risa inconsciente de Damián. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, peligrosamente tranquila.
Atravesó el ruido como un bisturí. «Caballeros», dijo Arthur, con una sorprendente autoridad en su voz a pesar de su tono tranquilo. Las 4 cabezas se giraron hacia él, con una mezcla de sorpresa y desafío en sus rostros. «Están invadiendo mi casa. Estoy grabando esto. Tienen 10 segundos para recoger sus pertenencias e irse. De lo contrario, llamaré a la policía y presentaré cargos por allanamiento y alteración del orden público». Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Damian, al ver la grabación, finalmente captó la seriedad en los ojos de Arthur. Se levantó, visiblemente frustrado, pero sabiendo que estaba acorralado. «Bueno, chicos», refunfuñó Damian a sus invitados. «Se acabó el espectáculo. Hora de irse». A regañadientes, los 3 hombres recogieron sus cosas, lanzando miradas de resentimiento a Arthur mientras salían arrastrando los pies por la puerta principal. Damian se quedó allí, con el rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza e impotencia. Le lanzó a Arthur una mirada venenosa antes de cerrar la puerta de un portazo tras el último invitado que se marchaba. Arthur se quedó allí un momento más, asegurándose de que la casa estuviera completamente vacía de desconocidos. Dejó de grabar, guardó el video y lo guardó inmediatamente en su almacenamiento en la nube. Luego fue directo a su estudio, se sentó en su escritorio y con la cámara de seguridad grabando silenciosamente sus movimientos, comenzó a redactar otra notificación, una infracción formal del contrato de arrendamiento por recibir invitados no autorizados y perturbar el orden público. Sabía que esta era exactamente la clase de evidencia que el abogado Lee le había aconsejado recopilar. El 16 de diciembre llegó, nítido y claro, marcando exactamente 30 días desde que Arthur les había entregado a Lena y Damián la orden de desalojo. Al recorrer la casa esa mañana, el silencio era denso, casi opresivo. Observó sus hábitos de vida, o la falta de ellos. Sus pertenencias seguían en su lugar. Los zapatos de Lena junto a la puerta, la consola de juegos de Damian aún conectada al televisor de la sala, su ropa esparcida sobre las sillas. No se había notado ningún esfuerzo por empacar, ni cajas, ni preguntas sobre un nuevo alojamiento. Era como si creyeran que la fecha límite simplemente pasaría y su presencia sería tolerada por arte de magia. Sin embargo, su constante desafío solo reforzó la determinación de Arthur. Con su gruesa carpeta de pruebas meticulosamente organizada bajo el brazo, Arthur se dirigió a la oficina del abogado Lee. La carpeta contenía el aviso original de 30 días con comprobante de notificación, el informe policial sobre la puerta del estudio dañada, impresiones de las grabaciones de la cámara de seguridad de la parte no autorizada, sus avisos de incumplimiento del contrato de arrendamiento y su detallado cuaderno encuadernado en cuero, que documentaba cada caso de acoso, cada desaire y cada represalia. El abogado Lee revisó el contenido y asintió con aprobación. «Excelente, señor Miller. Esto es justo lo que necesitamos». Luego procedió a presentar la demanda por desalojo forzoso ante el Tribunal de Justicia del Condado de Maricopa. Arthur, sin dudarlo, entregó un cheque por la tasa de presentación de $218. La maquinaria legal estaba ahora en plena acción. Las semanas previas a la audiencia judicial fueron un ejemplo de tensión creciente. Las provocaciones de Damián se intensificaron, volviéndose más audaces ahora que el proceso legal estaba en marcha. Cerraba las puertas con más fuerza, hacía comentarios sarcásticos en voz baja y dejaba la basura visiblemente en el camino de Arthur. Arthur, sin embargo, mantuvo un silencio gélido. Simplemente observaba, registraba y ampliaba su creciente expediente. Su fortaleza personal, su dormitorio y estudio cerrados con llave, se convirtió en su santuario, y el maletero de su coche, en su bóveda segura. Unos días antes de Navidad, surgió una nueva táctica. Lena, con los ojos enrojecidos y la voz cuidadosamente modulada para lograr el máximo efecto, se acercó a Arthur. «Papá», empezó, con un tono cargado de súplica desesperada, «es Navidad. ¿No podemos simplemente pedir una tregua? ¿Durante las fiestas? Esto nos está destrozando». Arthur la miró con una mirada firme. Había visto esa jugada antes, había sentido su punzada, pero ya no era ese hombre. «Lena», dijo con voz tranquila y firme, «destruiste a esta familia cuando me dejaste solo, jadeando en el suelo de mi garaje, y luego mentiste sobre tu presencia.
Destruiste a esta familia cuando celebraste mi ausencia en una cama de hospital. La Navidad no cambia los hechos. Las consecuencias de tus actos no se detienen ni un día festivo. Su rostro se arrugó, pero esta vez Arthur no sintió lástima, solo una silenciosa confirmación de su decisión. Ella había elegido su camino, y él, el suyo. En Nochebuena, mientras el familiar aroma a pino y galletas inundaba el vecindario, Arthur se quedó encerrado en su habitación. Pidió comida china, la comió solo, y escuchó un concierto de música clásica con sus auriculares. Abajo, Lena y Damián dieron una fiesta ruidosa. El sonido de risas estridentes, tintineo de copas y música a todo volumen resonó por toda la casa, un último gesto desafiante. Arthur, sin embargo, permaneció impasible. Simplemente anotó el incidente en su cuaderno, anotando la fecha, la hora y los disturbios específicos. Llegó el 7 de enero, fresco y fresco, el día de la audiencia judicial. Arthur, vestido con su mejor traje, sintió una sorprendente sensación de calma. Llegó al Tribunal de Justicia del Condado de Maricopa con bastante antelación y se encontró con la abogada Lee en el bullicioso pasillo. Ella parecía serena y segura de sí misma, con el maletín en la mano. Momentos después, aparecieron Lena y Damián, con aspecto desaliñado y visiblemente nerviosos. No contaban con representación legal, un grave error. El rostro de Damián era una máscara de ira hosca, con la mirada fija en el juzgado. Lena mantenía la mirada fija en el suelo, evitando por completo la de Arthur. Parecían dos niños llamados a la oficina del director, desprevenidos y desconcertados. La jueza, una mujer sensata con aires de autoridad serena, dictó sentencia. Arthur y el abogado Lee ocuparon sus lugares en la mesa del demandante. Lena y Damián permanecieron de pie, incómodos, junto al acusado. La abogada Lee comenzó su presentación de forma sistemática y precisa. Expuso el caso de Arthur, comenzando con la escritura de propiedad que establecía su propiedad exclusiva. Luego presentó el preaviso de desalojo de 30 días debidamente notificado, detallando la fecha de notificación y el vencimiento, confirmando así su incumplimiento. Las pruebas comenzaron a acumularse. El informe policial que documentaba el vandalismo en la puerta del estudio de Arthur, las incriminatorias grabaciones de la cámara de seguridad de la fiesta no autorizada de Damián y los invitados intrusos, y las detalladas y objetivas anotaciones del cuaderno personal de Arthur, que corroboraban meticulosamente cada afirmación. Habló de la angustia emocional, la carga financiera y el patrón constante de falta de respeto y explotación. La jueza escuchó atentamente, interviniendo ocasionalmente con alguna pregunta aguda y aclaratoria. Cuando les tocó a Lena y Damián responder, no tenían defensa legal. Tartamudeaban, ofreciendo excusas vagas y apelaciones desesperadas a la familia. Damián intentó desestimar las grabaciones de seguridad como una broma, y Lena intentó invocar el vínculo padre-hija. Pero la jueza, con expresión inflexible, solo estaba interesada en los hechos, en el derecho y en la evidencia clara e irrefutable presentada. Tras escuchar sus argumentos débiles e infundados, la jueza se volvió hacia Arthur con una mirada que transmitía una silenciosa comprensión. Luego, volvió la mirada hacia Lena y Damián. Su voz, al emitir su veredicto, fue firme e inequívoca. Con base en las pruebas presentadas por el demandante, señor Arthur Miller, declaró: es evidente que los demandados, Lena Miller y Damián Thompson, no han desalojado la propiedad tras el debido aviso legal. Además, el demandante ha aportado amplia documentación de incumplimientos del contrato de arrendamiento y actos de acoso. Por lo tanto, fallo a favor del demandante. Un jadeo escapó de los labios de Lena. El rostro de Damián se contorsionó con incredulidad. Emito una orden de restitución de 10 días, continuó el juez, ordenando a Lena Miller y Damián Thompson que desalojen la propiedad ubicada en dirección de Arthur antes del 17 de enero de 2024, a las 17 horas. De no cumplir, la oficina del sheriff del condado de Maricopa tomará medidas coercitivas. Además, se le impondrán las costas judiciales al demandante. El mazo golpeó, un golpe sordo final y resonante, que resonó en la sala, sellando la victoria de Arthur. Una silenciosa oleada de alivio invadió a Arthur, profunda y absoluta. Había ganado.
Había recuperado su hogar. 2 días después de la rotunda victoria judicial, en una fresca mañana de enero, Arthur regresó a la oficina del abogado Lee. Sin embargo, esta visita no se trataba de desalojo ni de litigios. Se trataba de asegurar su legado. Estuvo allí para la ceremonia formal de firma de su nuevo testamento. La oficina, habitualmente un lugar de tensión, se sentía imbuida de una serena sensación de propósito. La abogada Lee lo saludó cordialmente, con una leve sonrisa en los labios. ¿Listo para hacerlo oficial, señor Miller?, preguntó. Arthur asintió, sintiendo una profunda calma. Se sentó a la mesa de conferencias, donde tenía ante sí los documentos meticulosamente preparados. El Nuevo Testamento fue una declaración clara e inequívoca de sus últimos deseos. Tras legados específicos a algunos parientes lejanos a quienes aún apreciaba, la mayor parte de su patrimonio, su casa, sus ahorros, sus inversiones restantes, por un total aproximado de $380.000, quedó asignada a 2 beneficiarios principales. El primero fue la Asociación Americana del Corazón, un reconocimiento directo del evento casi fatal que le arrebató las ilusiones de su vida familiar y lo impulsó a emprender este camino. El segundo fue la fundación de su antiguo distrito escolar, una institución a la que dedicó su vida, asegurando que las futuras generaciones de estudiantes se beneficiaran. Lena fue mencionada, tal como lo había aconsejado el abogado Lee. Se le dejó explícitamente $1, para que reconociera que su padre no la ha olvidado. La redacción fue cuidadosamente elegida, un baluarte legal contra cualquier intento futuro de impugnar el testamento alegando negligencia o incapacidad mental. Damian no fue mencionado en absoluto. Arthur leyó cada página con la mirada fija y la mano firme mientras firmaba en las líneas punteadas. El testamento fue notariado por el asistente legal del abogado Lee y presenciado por el gerente de la oficina, ambos observadores profesionales e imparciales. Todo el proceso se llevó a cabo con solemne precisión, lo que hizo que el documento fuera legalmente infalible, como había prometido el abogado Lee. Al salir de la oficina, una profunda sensación de alivio lo invadió. Su futuro y su pasado estaban ahora irrevocablemente en sus manos. 5 días después, una tranquila tarde de domingo, el 12 de enero, justo 5 días antes de la fecha límite del sheriff, Arthur estaba en su estudio, revisando unas fotos antiguas. La casa estaba prácticamente en silencio, una falsa tregua antes de la inevitable tormenta. Oyó la voz de Damian desde el pasillo, susurrante pero claramente audible, hablando por teléfono. «Sí, sigue hecha un lío con eso», decía Damian, con un tono despreocupado, casi aburrido. «Pero da igual. Cuando el viejo estire la pata, conseguiremos al menos $400.000 por la casa y todo lo demás. Está todo atado. Solo hay que esperar a que se calme». Arthur se quedó paralizado, con su mano suspendida sobre una vieja fotografía de Eleanor. «Espéralo». Las palabras lo impactaron con una claridad repugnante, confirmando el motivo parasitario que solo había sospechado. No solo eran indiferentes a su bienestar, esperaban con ansias su fin, viendo su vida como una cuenta regresiva para su herencia. Una furia fría y dura, como nunca antes había sentido, hervía en su interior. Silenciosamente, buscó su teléfono, encendió la grabadora y la sostuvo cerca de la puerta del estudio, asegurándose de que grabara cada palabra. Escuchó en silencio las crueles declaraciones de Damian. Cada palabra era una confirmación más de su decisión. No se trataba de amor ni de familia. Se trataba solo de dinero. Sabía que la grabación sería la prueba definitiva e innegable. El miércoles 15 de enero por la noche, apenas 2 días antes de su hora de salida, Arthur decidió dar el golpe de gracia. Preparó una cena sencilla, un estofado de pollo y verduras, y por primera vez en semanas puso la mesa para 3. Platos, cubiertos y vasos, todo colocado con precisión. El gesto fue tan inusual que despertó la curiosidad de Lena y Damian, atrayéndolos a la mesa con una mezcla de sospecha y una ligera esperanza. Quizás, pensaron, el anciano finalmente se estaba derrumbando. Se sentaron, el aire cargado de una tensión tácita. Pasaron varios minutos en silencio, interrumpidos solo por el tintineo de las cucharas contra los cuencos. Arthur comió despacio, con detenimiento, saboreando cada bocado. Lena y Damian picoteaban la comida, con la mirada fija entre Arthur y el otro, esperando. Finalmente,
Arthur dejó la cuchara, con la mirada fija primero en Lena y luego en Damián. Su voz, al hablar, era tranquila, casi conversacional, pero con la firmeza de una decisión definitiva. «Tengo algo que informarle», empezó. «Algo que podría interesarle, dadas nuestras recientes conversaciones». Hizo una pausa, dejando que la incertidumbre aumentara. «He cambiado mi testamento». Lena levantó la vista, con un destello de aprensión mezclado con una renovada chispa de esperanza. Damián, sin embargo, se puso rígido. «Mi testamento anterior, como probablemente ya saben, designaba a Lena como la principal beneficiaria de mi patrimonio», continuó Arthur con voz serena. «Eso ya no es así. A partir del 9 de enero, la mayor parte de mi patrimonio, aproximadamente $380.000, se dividirá entre la Asociación Americana del Corazón y la fundación de mi antiguo distrito escolar». El tenedor de Damián, a medio camino de su boca, golpeó con fuerza el plato. Su rostro, inicialmente pálido, comenzó a enrojecerse de un rojo intenso y furioso. Lena lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, procesando las palabras, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. «¿Qué?», estalló Damián, con una voz gutural, llena de indignación y traición. «Viejo senil, no puedes hacer eso. ¡Es nuestro dinero! ¡Es la herencia de Lena!». «Oh, pero sí puedo, Damián», replicó Arthur, con una voz aún aterradoramente tranquila. «Y lo he hecho. Lena, como formalidad, recibirá exactamente $1. Como aconsejó mi abogado, es para confirmar que su padre no la ha olvidado». Sus ojos se clavaron en los de Lena, sosteniéndole la mirada. Damián se apartó de la mesa, poniéndose de pie con los puños apretados. «Haces esto solo para fastidiarnos. Viejo bastardo vengativo, lo impugnaremos. No es justo». Arthur levantó una mano, un pequeño gesto de desdén. «Discútalo todo lo que quieras. Es legalmente válido. Y en cuanto a tu acusación de rencor», hizo una pausa y luego asestó el golpe final y demoledor. «Escuché tu conversación telefónica el domingo por la tarde, Damián. Esa en la que con tanta naturalidad le dijiste a alguien: cuando el viejo estire la pata, conseguiremos al menos 400.000. Solo queda esperar». Las palabras flotaron en el aire, frías y crudas. Damián se quedó paralizado, con el rostro pálido, abriendo y cerrando la boca en silencio. Lena jadeó, un sonido pequeño y ahogado, mientras sus ojos se movían frenéticamente entre Arthur y Damián, al comprender, horrorizada. Sus rostros, antes contorsionados por la rabia, eran ahora máscaras de furia atónita y terror abyecto. Su complot parasitario, su verdadero motivo, había quedado al descubierto, expuesto e innegable. Viernes 17 de enero por la mañana. Fecha límite de desalojo. Arthur se despertó temprano. El día se sentía extrañamente significativo, casi como un día festivo. Se preparó café y se retiró a su estudio, no a trabajar, sino a observar. Su cámara de seguridad, silenciosamente vigilante, mostraba en directo la sala de estar, donde Lena y Damián finalmente, frenéticamente, empacaban. Los días anteriores habían sido mínimos, pero la inminente fecha límite, ahora a solo unas horas, los había sumido en un frenesí de pánico. Damián estaba metiendo objetos al azar en cajas, con el rostro lleno de resentimiento. Lena, moviéndose más despacio, se secaba las lágrimas mientras empacaba, mirando de vez en cuando hacia la puerta, con una mirada desesperada y desolada. Arthur observaba, impasible, un observador silencioso del caos que había desencadenado. A las 9, mátemeste en punto, un golpe seco resonó en la casa. Arthur abrió la puerta y se encontró con el agente Davis, un hombre corpulento con un uniforme impecable, de pie en el porche, con un portapapeles en la mano. «¿Señor Miller?», preguntó con voz grave y autoritaria. Arthur asintió, y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La presencia del agente era una manifestación física de la ley, una fuerza innegable. El agente Davis entró en la sala, donde Lena y Damián se quedaron paralizados, interrumpiendo momentáneamente el proceso de empaque. «Lena Miller, Damián Thompson», anunció el agente con voz firme y clara. «Soy el agente Davis de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. Estoy aquí para hacer cumplir una orden de restitución emitida por el Tribunal de Justicia.
Tienen hasta las 2 p.m. de esta tarde para desalojar esta propiedad. Todas sus pertenencias deben estar retiradas para entonces. Si no se han ido, o si sus pertenencias permanecen, serán retiradas y depositadas en la acera, y la propiedad será asegurada. Damian apretó la mandíbula, pero no dijo nada, reconociendo la autoridad inquebrantable en el tono del agente. Lena jadeó, mientras una nueva oleada de lágrimas corría por su rostro. La realidad, fría e innegable, finalmente los había dominado. Las siguientes 5 horas fueron un caos controlado. Damian, alternando entre gritos furiosos y blasfemias, continuó empacando desordenadamente, cerrando cajas y arrastrando muebles. Lena lloraba casi sin parar, con movimientos lentos y abatidos. Habían conseguido alquilar un pequeño camión de mudanzas, que ahora estaba parado en la entrada. Su espacio de carga vacío era testimonio de su desplazamiento. El agente Davis permaneció en silencio y vigilante, interviniendo ocasionalmente cuando el temperamento de Damian rozaba la agresión. Le lanzó 2 claras advertencias, con una voz desprovista de emoción, cada una un crudo recordatorio de las consecuencias legales del incumplimiento. Arthur permaneció en su estudio, observando a través de la cámara, y solo salió para ofrecerle agua. A la 1:30 p.m., el camión de mudanzas estaba cargado desordenadamente, con las cajas torcidas y los muebles amontonados en ángulos extraños. Lena, con el rostro surcado por las lágrimas, pasó junto al estudio de Arthur y se detuvo un momento. Lo miró con una mirada indescifrable, una silenciosa mezcla de acusación, desesperación y quizás un leve atisbo de comprensión. Era una mirada que Arthur sabía que nunca olvidaría. Un reconocimiento final y silencioso de su vínculo roto. Luego se fue, subiéndose a su destartalado sedán. A las 2:10, con el agente observando desde la entrada, Damian aceleró el motor del U-Haul. El rugido resonó en el tranquilo vecindario. Arrancó, con un leve chirrido de neumáticos, seguido de cerca por Lena en su sedán. La entrada, antes abarrotada, ahora estaba vacía. La casa, antes llena de ruido y desorden, quedó de repente en un profundo silencio. Arthur recorrió la casa. El silencio era casi ensordecedor. Vio los espacios vacíos donde habían estado los muebles, las marcas de polvo en el suelo, los pocos objetos olvidados, un juguete de niño, un papel arrugado. Al día siguiente, mandó a un equipo de limpieza a limpiar todo rastro de su alquiler, dejándolos literalmente limpios de su presencia. Más tarde se enteró, gracias a una pista anónima de un vecino preocupado, quizás uno de los parientes lejanos a los que Lena había llamado, de que Lena y Damian se habían mudado a un motel ruinoso en las afueras de la ciudad. Sus escasos ahorros, ya agotados por la inesperada mudanza, se agotaron rápidamente con los pagos semanales del alquiler. 8 días después del desalojo, Arthur recibió un mensaje anónimo en su teléfono, una foto borrosa de Damian con aspecto desaliñado en una comisaría. Le siguió un segundo mensaje, la noticia del arresto de Damian por fraude con criptomonedas, una estafa que, según se informa, les había costado a varios inversores desprevenidos más de $43.000. Fue encarcelado, incapaz de pagar la cuantiosa fianza de $15.000, hasta que un pariente lejano, probablemente el que había contactado con Arthur, intervino a regañadientes. El estrés de los problemas legales de Damian, sumado a su precaria situación de vida, agravó la ya tensa relación con Lena, lo que provocó constantes y agrias discusiones. 3 semanas después del arresto de Damian, llegó otro mensaje anónimo, la foto de un documento judicial, la solicitud de divorcio de Lena, que alegaba diferencias irreconciliables. Arthur miró la imagen y luego borró el mensaje sin hacer ruido. No sintió ningún triunfo, solo una sensación de cansancio y fin. Habían construido su vida sobre la explotación y el engaño, y ésta se había derrumbado a su alrededor. Pasaron los meses. El corazón de Arthur, tanto literal como figurativamente, comenzó a sanar. La rehabilitación cardíaca regular, sumada a la profunda paz de su soledad recuperada, lo devolvió por completo. Su hogar, antaño un campo de batalla, volvió a ser un santuario. Pasaba los días cuidando su jardín, leyendo libros y ocasionalmente haciendo voluntariado en su antiguo distrito escolar. Había recuperado su vida, su hogar y su dignidad.
Damian finalmente recibió libertad condicional por su fraude, una dura lección sobre las consecuencias de sus planes, y su reputación quedó irrevocablemente manchada. Lena, privada de su dependencia tanto de Arthur como de Damian, se vio obligada a afrontar la independencia financiera, aceptando múltiples trabajos para mantenerse. Arthur comprendió que la justicia, aunque a veces imperfecta y lenta, se había hecho a su manera. Encontró paz genuina en las tardes tranquilas, sabiendo que su legado ahora ayudaría a otros, en lugar de alimentar los deseos egoístas de quienes una vez lo llamaron el viejo tonto.